Mientras conversábamos, escuchaba la declaración conjunta. Camilo Ospina Bernales, un diplomático colombiano, a esta hora nos acompaña, exministro de Defensa, exembajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos. Y quiero preguntarle, señor Ospina, agradecerle esta presencia con nosotros aquí en NTN 24, ¿cuál es su primera impresión de este plan de trabajo, esta hoja de ruta que se ha delineado para un nuevo proceso de paz en Colombia, cuando aún no se termina el primero con el grupo de las FARC? Bueno, lo primero que quiero resaltar es que el ELN es la última de las guerrillas de izquierda en América Latina, es decir, y la última en Colombia. Es decir, cerrado el proceso con el ELN, se concluiría la fase de la existencia de guerrillas en Colombia, tema que es supremamente importante para nosotros porque consolidaría el estatus democrático del país de forma definitiva. Respecto al proceso, a lo que se vio, a lo que ellos acaban de nombrar, yo destacaría dos cosas. Los tres primeros puntos son puramente políticos. No es claro el alcance de la participación ciudadana, no es claro pues, el alcance que le quieren dar al tema de la participación democrática, no es claro el tema de los cambios para la paz que ellos proponen. En principio son digamos, propuestas puramente políticas que tocará que ver cuál es su alcance y hasta dónde van. Los tres puntos finales son puntos operativos relacionados directamente ya con el conflicto, que es el tema de las víctimas, el tema de la operación, del desmonte del militar y el último, el tratamiento jurídico y el tratamiento final que se le va a dar a los miembros del ELN. Esos tres puntos son puntos específicos de negociación y desmovilización, que son quizás los más difíciles en términos reales y pragmáticos para llegar a ello. Muy destacable el hecho de que se involucre o se trate de hacer un vínculo con el proceso que se está haciendo en La Habana, porque si se lograra que el ELN de alguna forma adopte algunos de los acuerdos que se han llegado en La Habana, se avanzaría mucho más rápido. Yo sí quiero ser preciso en esto. El ELN es mucho más difícil que las FARC, es más pequeño, es más radical y está un poco más involucrado en el tema de narcotráfico. El ELN, sus puntos céntricos están en el sur de Nariño, están en el Perijá, están en Arauca, están en lugares muy difíciles desde el punto de vista del narcotráfico, lo cual va a hacer que la negociación, sobre todo no hemos visto a Pablito, que es uno que digamos que puede que no sean los comandantes y los jefes, pero en realidad es el jefe operativo del ELN. En la medida en que lo veamos involucrarse en el proceso, pues tendremos la seguridad de que el movimiento completo está dentro. Desde mi punto de vista, yo tengo dos ángulos. Uno, desde el punto de vista como exministro de Defensa, yo pienso que hay que tomar todas las medidas para garantizar que ellos cumplan los acuerdos, que ellos desmovilicen y entreguen las armas. Es el punto central del acuerdo, la entrega de las armas, y a cambio la sociedad colombiana les dará la participación en política. Es lo que estoy entendiendo, que es lo que estamos acordando en términos generales, desde el punto de vista general. Desde el punto de vista como diplomático, como ex embajador, yo entenderé que cerrar el proceso con el ELN es cerrar un capítulo muy triste de la historia colombiana y que obviamente nos coloca ya en un punto de democracia pura, democracia total, en la cual nadie pretende hacer política con las armas. Cerramos un capítulo definitivo de ese tema y lo cerramos no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. No toda América Latina tuvo guerrillas en su momento. Estas son las últimas y yo creo que es un capítulo muy importante para todo el continente. Exministro, quería hacer un poquito de hincapié en ese punto que usted ha nombrado y que también lo ha hecho Antonio García cuando ha tomado la palabra. Él es el jefe de la delegación del Ejército de Liberación Nacional. Esas coincidencias, ha dicho, una vez hecho público este proceso, vamos a tratar de identificar temas con la mesa de La Habana para acordar pues esos temas, esa sincronía y poder ir adelantando las negociaciones y que no se queden tanto en el tiempo como las que llevan con el grupo terrorista de las FARC. Preguntarle ¿cuántos temas de coincidencia habría? ¿Habría muchos? ¿Se podría dar esta posibilidad? ¿Esto podría hacer que estas conversaciones fueran más ágiles? Yo pensaría que sí, en la medida en que de alguna forma se sincronice el proceso de La Habana con el proceso de Quito, pues podría facilitarse muchísimo el proceso de Quito. En La Habana se ha trabajado durísimo durante muchos años y yo creo que los acuerdos que se han llegado son acuerdos, pues digamos de alguna forma ya muy pulidos, muy avanzados. Si el ELN adoptara algunos de esos acuerdos, facilitaría enormemente el proceso. Sobre todo mira que los capítulos 1, 2 y 3 que ellos plantean son puramente políticos. Eso está totalmente desarrollado en La Habana y podría facilitarse enormemente el proceso de negociación si algunos de los capítulos ya negociados en La Habana se incorporan dentro del proceso del ELN. Pero yo vuelvo a insistir, el ELN es un grupo muy difícil, es muy radical. Son más radicales que las FARC, sin duda.
Entonces, digamos, algunas del tipo de exigencias que ellos van a ser muy difíciles de cumplir, y eso va a hacer que el proceso sea lento, sea difícil, sea duro. Tiene una ventaja enorme, y es que han acordado que va a ser ininterrumpido. Eso sí ayuda enormemente. Es decir, si no se van a levantar de la mesa durante un periodo largo de tiempo, uno pensaría que tarde o temprano se tiene que llegar a acuerdos. Esperemos que ellos entiendan que el proceso de La Habana es un proceso que ha avanzado y que ha logrado muchos acuerdos que individualmente es mucho más difícil llegar, o cambiarlos implicaría cambiar el modelo de La Habana también, y por lo tanto entrar en contradicción con los dos procesos. Fíjese, señor Ospina, que sin embargo en este anuncio no se da una fecha exacta de cuándo va a ser esa primera reunión, esa mesa de diálogo, cuándo se podría establecer a partir de lo que se conoce hoy desde Caracas. Yo entendería que es de inmediato, ¿no? Porque el acuerdo que firman es un acuerdo en el cual acuerdan sentarse a hablar de forma permanente y sin interrupción. Yo entendería que la mesa arranca de inmediato. Vamos a ver cómo funciona. Lo que no ponen es límite en el tiempo. Es decir, podemos demorar 3, 4, 5, 8 años, sí, eventualmente sí. No hay un límite en el tiempo para llegar a los acuerdos. Eso es un tema complicado, es un tema difícil que ya hemos vivido ampliamente con las FARC, pero digamos es parte del proceso y es parte del precio que toca pagar por ello. El proceso es que ya comiencen a levantarse voces diciendo cómo se debería de llevar a cabo estas negociaciones, voces ajenas a los que están sentados allá en la mesa, pero pues que son voces que tienen peso allí en Colombia, que es pues sobre todo el país más interesado en que estas negociaciones de paz lleguen a buen término. Hay voces que ya están diciendo y están hablando de un cese al fuego en un mes con el ELN. Usted, que ha sido ministro de Defensa, ¿lo ve posible? ¿Debería de ser así? Lo creería si lo dijera Pablito, que es el comandante militar de ellos. Por la voz de Antonio García no necesariamente es convincente, porque ellos no tienen control directo sobre las tropas. Entonces, en la medida en que el jefe militar del ELN lo dijera, yo entendería que eso es posible. El otro punto concreto es que ellos están muy involucrados en el tema del narcotráfico, están muy involucrados, sobre todo en el tema del Catatumbo, en el tema de Arauca, en el tema del sur de Nariño, del norte de Nariño. Ellos están muy involucrados con el narcotráfico, y ese es un tema que jalona independientemente de los acuerdos políticos. Entonces ellos tendrán que ver cómo resuelven su problema y cómo logran de alguna forma que los diversos frentes les obedezcan. Si lograran un acuerdo de cese al fuego en términos de un mes, sería magnífico. El punto concreto es que ellos no tienen un control total sobre sus propios hombres. Ahora, el tema de las víctimas. El gobierno colombiano había puesto como condición la liberación de todos los secuestrados que estaban en poder del ELN, particularmente el caso de dos, el cabo Villar y el ingeniero Cabrales. Finalmente termina siendo liberado el cabo, y el ingeniero, bajo otra condición, bajo el pago de un rescate, recupera su libertad. Pero ahorita mismo se empiezan a conocer todos los casos de las personas que han sido víctimas de esta organización, personas que todavía se encuentran privadas de su libertad. ¿Qué puede ocurrir en materia de víctimas cuando ya se ha tenido un antecedente tan polémico con las FARC, donde dicen que no son secuestradores, donde dicen que ellos no son narcotraficantes y que ellos son los victimarios? Yo creo que el tema del secuestro es un tema que no es negociable por parte del gobierno colombiano. Si el ELN quiere estar sentado en una mesa de negociación, no puede tener personas secuestradas. Yo creo que ese es un punto en que toda la sociedad colombiana está de acuerdo. Es decir, hay niveles de niveles. Ellos pueden de alguna forma mantener las armas hasta que se llegue a un acuerdo. Sería muy difícil pensar algo distinto, pero lo que no pueden tener es secuestrados. Es decir, uno no puede estar delinquiendo frente a sobre todo un tipo de delito que es claramente de lesa humanidad. No puede estar incurriendo en un delito de esa naturaleza y pensar que es posible llegar a acuerdos de otro tipo. Además, porque el tema del secuestro tiene un contenido económico más que político. Cuando usted mira a los secuestrados no son de orden político, son de carácter puramente económico. Entonces, eso no hace sentido porque los vuelve un grupo criminal ordinario. Estábamos diciendo aquí también, cuando hacíamos un resumen de cómo se había llegado a este momento, el momento en que ambas delegaciones por fin hicieran oficial este comienzo de las conversaciones. Ha habido 2 años de contactos donde se han reunido en diferentes países, pero en los últimos meses se hablaba de que este momento estaba lejos y más lejos que nunca, porque había muchas diferencias entre ambas delegaciones. Se habla de que en estos momentos el ELN lo conforman 1.600 hombres, 145 habrían dejado las armas, habrían reintegrado, se habrían desmovilizado en el último año. ¿En qué momento el gobierno de Colombia se sienta a hablar con el ELN? ¿En qué estado está el Ejército de Liberación Nacional?
Yo diría que el Estado de Liberación Nacional, el Ejército de Liberación Nacional no puede estar en una condición militar óptima, porque obviamente él quedó solo en la guerra, entonces la confrontación se centró contra él. Va claramente, ha tenido que soportar, entre comillas, solo ya el embate militar. Tampoco el embate militar ha sido tan estricto como podría haber sido. Uno esperaría, por ejemplo, que a Pablito lo hubieran capturado hace muchos días, pero no ha sido así. Sin embargo, lo que sí es claro es que el involucramiento con el narcotráfico de ellos es lo que va a hacer muy difícil el proceso de desmovilización, porque hay grupos que muy difícilmente van a dejar el negocio, transmutarán, pero muy difícilmente van a dejar el negocio. Hay un punto que es crítico, y es que ellos habían acordado con el clan Usuga, que son crimen común ordinario, el plan pistola contra la policía. Ese tema es un tema muy difícil. Muy difícil. Nosotros no podemos aceptar, bajo ninguna perspectiva, que ningún grupo criminal piense que puede eliminar o armar un proceso para eliminar sistemáticamente la fuerza pública y la policía. Eso es un tema que tiene que yo pensaría tiene que colocarse en blanco y negro de inmediato. Es decir, eso no puede pasar. Es decir, no se puede convertir el ELN en el gatillero del narcotráfico. En ese orden de ideas, ese es el principal punto que uno pensaría que en este momento tiene que enfrentarse. Si eso es cierto, que había un plan pistola contra la policía, ese punto tiene que superarse de inmediato. Pues quiero agradecerle mucho a Camilo Ospina Bernal, exministro de Defensa, exembajador de Colombia ante la OEA, por este análisis, una de las noticias más importantes en este momento para el continente, no solamente para Colombia. Es el inicio del proceso de paz formal, una fase pública con la organización terrorista ELN, unos diálogos en los cuales el gobierno de Colombia tiene un ambicioso proyecto para llegar a la paz, tanto con el ELN como con las FARC, en las que estaría en una recta final, y así dar por terminado, como lo dice el señor Ospina, el tema de las guerrillas en Colombia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes.